Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 8 de agosto del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre las aguas. Los discípulos, al verlo andar sobre las aguas, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces les dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre las aguas». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar. Pregonaron la noticia por toda la región. Le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos frente a la rebelión y a la protesta, frente a Moisés, de la misma familia, su hermano mayor Aarón, el sacerdote que tanto había trabajado en la colaboración con Moisés, y su hermana María o Miriam, la que había vigilado en el río la canasta donde su madre había depositado al niño Moisés. Ahora ambos lo atacaban y murmuraban de él. Un primer motivo es su matrimonio con una extranjera, hecho que no sabemos apenas nada, pero además pone en tela de juicio su carácter de profeta, o al menos de profeta único. ¿No oían también ellos la voz de Dios? Hay una doble reacción ante el ataque inesperado. Por parte de Moisés, la paciencia, porque era el hombre de más aguante del mundo, pero Dios se enfada y le sale en defensa del profeta. El profeta, en este libro, como castigo de Dios, la lepra que sufre María. El impacto que tiene esto y el simpático episodio de Pedro, que se hunde en las aguas del lago, describe bien el carácter de este impetuoso discípulo, que nos ayuda a sacar lecciones provechosas para nuestra vida. Después de la multiplicación de los panes, Jesús se retira al monte a solas, a orar, mientras sus discípulos suben a la barca y se adentran en el lago. Durante la noche se levanta el viento y pasan momentos de miedo, miedo que se convierte en espanto cuando ven llegar a Jesús en la oscuridad caminando sobre las aguas. Ahí se convierte Pedro en protagonista, pide a Jesús que lo deje ir hacia él del mismo modo, y empieza a hacerlo, aunque luego tiene que gritar: «Señor, sálvame», porque ha empezado a hundirse y se inunda. La presencia de Jesús hizo que amainara el viento. La reacción del grupo de los apóstoles está llena de admiración. Realmente eres el Hijo de Dios. Por desgracia, en todas las familias y comunidades pueden darse situaciones como estas, interpretaciones torcidas o celos ante los carismas y los talentos de los otros. A Jesús le enfrentaron sus enemigos, poniéndole también en duda la autoridad con la que hablaba y actuaba. ¿Cómo reaccionamos cuando nos enteramos de que algunos de nuestros más cercanos están hablando de nosotros? Lo primero que deberíamos pensar es en que pueden tener razón, porque todos tenemos defecto, y la corrección fraterna, incluso la que se nos hace sin demasiada oportunidad, nos puede ayudar a recapacitar y a mejorar. Pero puede suceder que, en conciencia, no nos creamos merecedores de los ataques que recibimos. En tales casos, tenemos un corazón tolerante y paciente como el de Moisés. Somos capaces como él de
interceder ante Dios por quienes nos atacan. Jesús nos enseñó a perdonar, es lo que más nos cuenta y además nos cuesta hacerlo. El ejemplo de Moisés nos debería animar a ser más generosos en nuestras reacciones ante el trato que recibimos de los demás cuando nos parezca injusto. El episodio del Evangelio de hoy tiene validez en todo tiempo, tanto en la trayectoria comunitaria como en lo personal de lo creyente, por cuanto es una lección de fe ante la crisis, las dudas y los fantasmas del miedo cuando se oscurecen los signos de Dios en nuestro entorno, porque falla el amor y la amistad en el mundo de los hombres, la fidelidad en el matrimonio, el respeto en la vida, la justicia y los derechos humanos en la sociedad. Entonces, inevitablemente se nos hace más difícil seguir creyendo en Dios y en los hombres, que es natural. Según la crisis de fe, la duda sobre Dios y la desesperanza ante la casi imposible fraternidad humana, nos ronda el miedo, aparece el desánimo, nos puede la desconfianza en el futuro. Entonces necesitamos hablar con Dios en el silencio de la oración para superar las tentaciones de abandonar, como orar con Jesús en la noche de la tormenta y como gritar como el apóstol Pedro ante el peligro de hundirse. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.